Cordial saludo. Mi nombre es Jesús Hernando Álvarez Mora. Soy abogado con especialización en Derecho Administrativo, doctorado en la Universidad Alfonso X el Sabio de España. Eh, Como docente de Derecho Constitucional, quiero compartir con ustedes una videoconferencia que la he titulado Estado de excepción. Por supuesto que va direccionada hacia la nación colombiana, pero a lo mejor pueda servir como insumo dentro del marco de un derecho comparado en defensa, ante todo, de las instituciones democráticas. Lo primero que nosotros tenemos que señalar cuando hablamos de los estados de excepción es lo siguiente. La idea es que el Estado tiene una finalidad, tiene unos fines esenciales. En nuestro caso, esos fines los contemplamos de manera expresa en el artículo 2 de la Constitución Política. Nosotros decimos que somos un Estado social de derecho. Eso implica que tenemos como eje axial la dignidad humana y el derecho tiene un contenido social. Nosotros decimos y somos un Estado constitucional, lo que quiere decir que tenemos una constitución que es la suprema norma de la nación, que es la norma de normas. Ello hay que verlo desde un contexto más amplio. He entendido que debemos incluir el bloque de constitucionalidad y todos debemos someternos a esa constitución, las autoridades, los particulares. Somos un Estado democrático, hay unas instituciones que soportan la separación de poderes, que soportan todo lo atinente a la garantía de los derechos y de las libertades. Tenemos toda una institucionalidad que nos permiten decir que somos una democracia. Para algunos no, para otros una democracia incipiente, para otros una democracia avanzada. En últimas, lo que sí podemos precisar es que somos un Estado democrático, que aún necesitamos avanzar mucho, pero que tenemos unas instituciones que respaldan lo dicho. Somos un Estado de derecho. Todos nos debemos someter a las normas, tanto los servidores del Estado como los particulares. Es importante esta pequeña y rápida referencia porque cuando hablamos de los estados de excepción, denominación que tenemos en Colombia, porque en otras latitudes podemos tener otras denominaciones. Hay estados donde se llama estado de emergencia, estado de sitio, estado de alerta, estado extraordinario. Tenemos diferentes en el mundo, diferentes denominaciones. Pero lo cierto es que hay algo, y es que tenemos una constitución. Los estados que tienen constitución, o sea, todos los estados, en esa misma constitución contempla mecanismos extraordinarios para hacerle frente a situaciones extraordinarias, a eventos extraordinarios que pueden surgir en el Estado. Eso quiere decir que no nos podemos salir del marco constitucional, que aún en las situaciones más adversas, en las situaciones más complejas, más excepcionales, aún en esas circunstancias, todos debemos actuar dentro del marco constitucional. Por eso, la Constitución contempla cómo se le hace frente a esos estados o a esas situaciones extraordinarias, sobrevinientes, graves, que no se pueden conjurar, que no se pueden remediar por modos comunes, por normas ordinarias, por mecanismos ordinarios, sino que hay que acudir a algo especial, a algo extraordinario, siempre teniendo presente que ello implica un hecho grave, sobreviniente, o hechos graves, sobrevinientes, imprevistos,
es decir, algo fuera de lo cotidiano, fuera de lo normal. Nosotros en Colombia tenemos unas referencias históricas que vienen a bien como para decir que esto no empezó con la Constitución del 91. En la Constitución anterior a la del 91, que es de 1886, que nos rigió durante 104 años, en esa Constitución se contemplaba este estado extraordinario, se le llamaba estado de sitio. En un comienzo eran dos las posibilidades de declarar el estado de sitio, o bien por guerra exterior, o bien por turbación del orden público interno. Digamos, de alguna manera pudiéramos hablar de un conflicto interno. En un comienzo el presidente tenía unos poderes casi que supremos cuando declaraba el estado de sitio. Ello condujo a mucha alteración de las instituciones democráticas y vulneración de los derechos humanos. El estado de turbación del orden público era declarado de manera permanente y regía en el tiempo en ocasiones de manera indefinida. Era una situación que debería ser temporal, en ocasiones se convertía en circunstancias de manejo político ordinario. En la guerra exterior solamente tuvimos una guerra exterior, por fortuna, con el hermano Estado del Perú, pero que fue superada rápidamente. Es decir, solamente en una ocasión el presidente tuvo que declarar la guerra exterior. Relacionamos aquí el acto legislativo 03 de 1910, una reforma constitucional que nosotros le llamamos actos legislativos, que se le llama a las reformas constitucionales de esta manera y por eso decimos acto legislativo 03 de 1910. Es importante este acto legislativo para nosotros porque allí se limita mucho los poderes del presidente en virtud del estado de sitio, sobre todo y ante todo en lo relacionado con la función legislativa, porque antes el presidente podía no solamente expedir leyes, expedir decretos con fuerza de ley cuando estábamos bajo estado de sitio, sino que a su vez podía derogar las leyes incompatibles expedidas por el Congreso, lo que convertía al presidente en un legislador ordinario. Y eso desborda la separación de poder, la teoría de los frenos y contrapesos. También relacionamos el acto legislativo 01 de 1968 por dos razones. Una, porque mediante este acto legislativo se crea un nuevo estado de sitio, llamado así en la Constitución del 86, reitero, que se llamaba estado de emergencia económica. Y dos, porque a partir de allí se fortalece el control constitucional sobre las normas derivadas de ese estado de sitio al crear un control automático oficioso posterior que en aquel entonces ejercía la Corte Suprema de Justicia en Colombia. Tenemos unos referentes normativos para hablar de estado de excepción en Colombia, ya por supuesto signados a la Constitución de 1991, unos varios artículos que dejamos acá, solamente señalamos los artículos 212 que regula el estado de guerra exterior, el artículo 213 que regula el estado de conmoción interior y el artículo 215 que regula la emergencia económica, social o ecológica o por grave calamidad pública. Referenciamos dentro del bloque de constitucionalidad dos instrumentos para nosotros muy importantes, que es la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por supuesto sin desconocer los demás tratados sobre derechos humanos que una vez ratificados por Colombia hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico interno. Precisamos aquí la Ley 137 de 1994. En Colombia hay una categoría de leyes muy especiales que son las leyes estatutarias.
y a ellas se le asignan o se le dejan unas materias reservadas, entre ellas los estados de excepción. La ley 137 de 1994 es la ley estatutaria de los estados de excepción. Es una ley muy especial que regula de una manera, digamos, limitando el poder, limitando las posibilidades de que el presidente desborde su poder, desborde su autoridad en los estados de excepción. Tenemos otras normas y también tenemos unas sentencias. Las leyes estatutarias se caracterizan porque tienen un control previo de constitucionalidad. Antes de que nazca la vida jurídica, nuestra Corte Constitucional se debe pronunciar sobre los proyectos de ley estatutaria y la Corte Constitucional revisa tanto los vicios, posibles vicios de trámite, de procedimiento, como los posibles vicios de fondos sustanciales o materiales. De tal manera que dentro de esta relación de sentencias, la que es muy importante para poder profundizar en el tema es la sentencia C-179 de 1994, que es la sentencia que está detrás de la ley 137 de 1994. Las demás son unas referencias importantes para quien quiera ahondar aún más, pero la clave, la más importante para nosotros en estos momentos, es la sentencia C-179 de 1994. Los estados de excepción, como ya lo había dicho de alguna manera, y lo reiteramos ahora bajo la Constitución de 1991, son tres. Uno, el de guerra exterior, otro, el de conmoción interior y otro, el de emergencia económica y social. El de guerra exterior, afortunadamente, no lo hemos estrenado y esperamos jamás hacer uso de ese estado de excepción. Lo mejor que nos puede pasar. Jamás, jamás hacer uso de ese estado de excepción. En la guerra solo trae tragedias, solo trae perjuicios, solo trae llanto y dolor, aún para los que les gusta la guerra. El estado de conmoción interior ha sido muy utilizado en los diferentes gobiernos, traemos acá la imagen del señor presidente Álvaro Uribe Vélez, porque durante su periodo fue muy difícil los problemas de orden público, un conflicto armado muy complejo en el que se viene a dar cuenta de todo el avance que han tenido las guerrillas, en particular las FARC en Colombia, y entonces bajo ese gobierno en varias oportunidades se decretó la conmoción interior, empezando con su primer periodo. Se posesionó inmediatamente, declaró la conmoción interior, por eso lo referenciamos. Y la emergencia económica y social, que la Constitución en su artículo 215 la llama emergencia económica, social o ecológica o por grave calamidad pública. Traemos la imagen del presidente César Gaviria Trujillo porque él la estrenó. Él estrenó el estado de excepción bajo la Constitución del 91 en una coyuntura muy especial. Lo digo rápidamente, nuestra Constitución establece unas leyes marco y esas leyes marco tienen unas materias a ellas reservadas, entre ellas la ley que regula o fija unos criterios generales para el aumento de los salarios de los servidores del Estado. Como sale la Constitución en el 91, para el aumento hacia el año 92 no había soporte legal y se requería aumentar el salario a los servidores del Estado. Ante ese vacío legal, ante esa coyuntura y la dificultad que ello pudiera traer, el presidente decretó la emergencia económica y en virtud de esa emergencia económica aumentó el salario de los servidores del Estado. Entonces, lo traemos porque el presidente Gaviria estrena la conmoción, estrena el estado de excepción en la Constitución del 91 y estrena, por supuesto, con la emergencia económica.
Y además porque en ese momento la Corte Constitucional, como más adelante lo vamos a ver, se pronuncia y en ese pronunciamiento que es la sentencia C04 de 1992, en ese pronunciamiento que hace la Corte, se percibe, se infiere un avance en el control de constitucionalidad de los decretos de declaratoria de los estados de excepción, un avance en comparación a lo que se hacía antes bajo la Corte Suprema de Justicia. El avance es que la Corte ahora va a revisar los vicios de forma o de trámite, va a revisar los vicios de fondo o de contenido que no le lleven la contraria a la Constitución y además va a revisar las razones, los motivos, las causas que dieron origen a ese estado de excepción. De manera que se genera un precedente constitucional que en síntesis lo podemos llamar como un control integral de constitucionalidad de los decretos que se llaman decretos legislativos que expide el presidente de la República con la firma de todos los ministros, tanto para declarar un estado de excepción como para tomar las medidas que considere necesarias en ese estado. Tenemos el primero de ellos, lo hacemos a manera de preguntas y acá tenemos las respuestas para una mejor orientación. La primera pregunta que hacemos es, ¿quién puede declarar el estado de guerra exterior? El estado de guerra exterior lo puede declarar el presidente de la República con la firma de todos los ministros. Pero nótese que allí hay un control político, más adelantico en la lámina de la presentación. Y lo relacionamos de una vez porque el presidente puede declarar la guerra exterior con la firma de todos los ministros mediante un decreto legislativo, pero siempre y cuando tenga autorización por parte del Senado. Nuestro Congreso de la República es bicameral, vale recordar, Cámara Alta que se llama Senado, Cámara Baja que se llama Cámara de Representantes. El Senado es el que eventualmente puede autorizar la declaratoria de guerra. Claro está que el presidente puede repeler las agresiones mientras se tiene la autorización por parte del Senado, pero sin la autorización de esta Cámara, de nuestro órgano legislativo, el presidente no puede declarar la guerra exterior. De tal manera que allí encontramos un control muy importante. ¿Por qué medio se puede declarar la guerra exterior y tomar medidas para afrontarla? Por medio de decretos legislativos. Así se llama, ese es el nombre que se le da a los decretos en virtud de los estados de excepción. ¿Qué es un decreto legislativo? Es aquel que expide el presidente de la República con la firma de todos los ministros en virtud de los estados de excepción. Es decir, en virtud de la guerra exterior, de la conmoción interior o de la emergencia económica y social. Es muy importante recalcar que tanto la declaratoria del estado de excepción como las medidas que se tomen en virtud del estado de excepción se deben tomar por medio de los decretos legislativos. Muy bien. ¿Qué periodo tiene la guerra exterior? ¿Existe algún periodo? La respuesta es que no. La respuesta es que no, porque es muy complejo. El constituyente no consideró importante tener un periodo para la guerra exterior porque es muy difícil saber cuándo va a terminar una guerra exterior. Eso sí, hay que precisar que el presidente tan pronto se restablezca la normalidad debe levantar la guerra exterior, tan pronto. Y generalmente la historia nos lo dice, que ello se hace por medio de un tratado de paz, digamos, se le pone el fin a las guerras por un tratado de paz. Entonces debemos inferir que tan pronto ese tratado de paz sea firmado, el presidente de la República está obligado a levantar el estado de guerra exterior. En cuanto a materia de impuestos, nuestra Constitución contempla el principio de la representación para la tributación. ¿Qué quiere decir ello? Que el presidente de la República no puede decretar impuestos
Eso solamente lo puede hacer el Congreso de la República. Aquel viejo principio que nos legó la Carta Magna de 1215 de Inglaterra. Sin embargo, el artículo 338, que es el que dice lo que estoy afirmando, establece en tiempos de paz. Cuando dice nuestro artículo 338 de la Constitución, en tiempos de paz, se infiere que en tiempos de guerra sí puede el presidente decretar impuestos. Eso sí, el presidente debe decretar impuestos y esos impuestos se rigen mientras rige la guerra exterior, uno, y dos, lo debe ser proporcional a las necesidades, tres, y debe tener una conexidad. Es decir, que esas medidas y esos impuestos que eventualmente se decreten tienen que estar destinados a sufragar los gastos que demande la guerra, no para otros menesteres, no para otras necesidades del Estado. Tiene, como ya lo decíamos, un control político, lo ejerce el Senado, que es el que autoriza la guerra exterior, y tiene un control también por parte del Congreso en pleno. El presidente debe informarle al Congreso de la República sobre los avances de la guerra, las causas, los avances de la guerra, y el Congreso, por supuesto, está en la obligación constitucional y legal de hacer control político. Hay un control muy importante, que es el control de constitucionalidad. Como decíamos antes, cualquiera sea el estado el estado de excepción, cualquiera sea el estado de excepción en Colombia, se decreta se declara por medio de un decreto legislativo. Y las medidas se toman por medio de decretos legislativos. Esos decretos legislativos que tienen fuerza de ley, es decir, el mismo nivel de ley, esos decretos legislativos tienen un control posterior automático por parte de la Corte Constitucional. Es un control posterior, lógico, porque no puede el presidente esperar a que la Corte se pronuncie. Es un control automático, no se requiere que un ciudadano demande o alguien pida o alguna autoridad del Estado pida que se pronuncie la Corte, no, la Corte automáticamente debe asumir el conocimiento de esos decretos. Si el presidente no envía el texto, la Corte Constitucional lo puede acoger del diario oficial y pronunciarse, por eso decimos u oficioso. Sobre ello debemos recalcar lo que dijimos hace un rato, y es que la Corte, frente a los decretos legislativos, revisa tanto los vicios de forma, de trámite. Vamos a poner un ejemplo: si falta una o varias firmas de ministros, no pasaría la revisión constitucional. Eso es algo de forma, pero que no soportaría una revisión constitucional. La Corte también revisa los vicios de fondo, sustanciales o materiales, pero la Corte también revisa las causas, las razones, los motivos por los cuales se declara el estado de excepción, cualquiera sea, en este caso, el estado de guerra. De manera que la Corte Constitucional hace un control que se llama control integral de constitucionalidad. Hay otro control que lo llamamos en Colombia control de legalidad. Es que no basta con los decretos legislativos, no basta con la disposición de la Constitución y no basta con lo que pueda o con lo que regule la Ley 137 de 1994. Para operar, para poner en la vida práctica muchas de las decisiones, se requieren tomar decisiones de tipo administrativo, bien sea los ministros o los gobernadores a nuestro nivel territorial departamental, los alcaldes, nuestros niveles territoriales distritales o municipales, en cualquier orden, cualquier autoridad nacional, distrital, departamental, en fin, que deba tomar alguna medida derivada de ese estado de excepción, en este caso de guerra exterior, pues debe tomarlo por medio de normas, y eso se llama, en términos genéricos, actos administrativos,
Esos actos administrativos también tienen un control de legalidad. Eso lo hace nuestra jurisdicción contencioso administrativa, que como órgano de cierre tiene el Consejo de Estado. Entonces, se llama control inmediato de legalidad. Es una especie de control automático. No se requiere que alguien demande ese tipo de actos, sino que la autoridad debe enviárselo a la jurisdicción administrativa, dependiendo de los niveles. Puede ser el Consejo de Estado si es a nivel nacional, a nivel departamental al tribunal administrativo, o en los otros niveles, a nivel municipal, ante el juez administrativo. Pero debe enviárselo, se hace un control para que la jurisdicción se pronuncie y haga el control de constitucionalidad, pero en este caso referido, por supuesto, también al control de legalidad. Es muy importante recalcar que nuestra norma que regula todos estos procedimientos de controles permite la participación de los ciudadanos. Nosotros, los ciudadanos, podemos participar o bien para defender la constitucionalidad o la legalidad del acto, o bien para atacarlo, o bien para impugnarlo. En el trámite se fijan en lista y se le da unos días a los ciudadanos para que podamos participar y podamos pronunciarnos. Ese es el estado de excepción llamado guerra exterior. Ahora tenemos la conmoción interior. Así se le llama a nuestro segundo estado de excepción. ¿Qué debemos nosotros decir ante todo, empezando por la conmoción, hablar de la conmoción interior? Pues son problemas de orden público interno, conflictos armados o problemas muy graves, muy delicados, que atenten contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, la convivencia ciudadana. Son hechos que hay que recalcar una y otra vez. Son hechos sobrevinientes, graves, sorpresivos. Son hechos que son de tal entidad que no es posible atenderlos por la vía ordinaria. No es cualquier asonada, perdón que lo diga de esa manera, no es cualquier asonada, no es cualquier protesta violenta, no, tiene que ser hechos que en un sentido común podamos inferir que son supremamente graves, desconocidos, sobrevinientes. ¿Quién puede declarar la conmoción interior? La conmoción interior la puede declarar el presidente de la República con la firma de todos los ministros. ¿Por qué medio lo puede declarar? Por medio de los decretos legislativos. Ya dimos una definición, queremos reiterarla. Los decretos legislativos son aquellos que expide el presidente de la República con la firma de todos los ministros en virtud de los estados de excepción. ¿Existe un periodo? Sí. Nuestra constitución anterior a 1886 no tenía un periodo para el estado de sitio de turbación del orden público interno. El constituyente del 91 consideró conveniente poner un periodo, poner un límite, no dejarlo en término indefinido, porque en últimas contaría la naturaleza de un estado de conmoción interior, que debe ser eminentemente temporal. Entonces, se tiene un periodo de 90 días prorrogable hasta por 2 periodos iguales. Es decir, el presidente puede prorrogar por otros 90 días, ahí ya sumamos 180 días. Puede sumar otro periodo de otros 90 días. Pero hay que tener presente que para esa segunda prórroga, se requiere permiso, autorización del Senado de la República. Se requiere concepto previo y favorable del Senado de la República. El presidente declara la conmoción interior, 90 días. Luego necesita 90 días adicionales, lo prorroga por medio de un decreto legislativo. Necesita un tercer periodo, es decir, una segunda prórroga, solo lo puede hacer si el Senado se lo autoriza, un eminente control político. El presidente tiene que informarle
de estos asuntos al Congreso de la República. Y volviendo al periodo, entonces decimos que son 90 días, más otros 90 días son 180 días, más una segunda prórroga para 270 días. No puede pasar de ahí el estado de conmoción interior. Sin embargo, las medidas que toma el presidente pueden regir por otros son 90 días. Las medidas, no que estemos bajo la conmoción interior, sino las medidas. Imaginemos con esta pregunta que teníamos allí, ¿se puede decretar impuestos? Sí, conforme al artículo 338 que ya lo mencionamos, de la Constitución Política. Nosotros vivimos en un estado del principio de la representación para la tributación. Solo el Congreso puede aprobar impuestos, pero en tiempos de paz, en tiempos de guerra, en tiempos de conflicto, sí tiene esa posibilidad el presidente de la República. Esos impuestos tienen que estar otra vez, digamos, orientados por los principios de la proporcionalidad y de la conexidad. Y en términos del periodo, por ejemplo, para relacionarlo, si el presidente después de los 270 días, que es lo máximo que puede tener la conmoción interior, requiere que ese impuesto rija por 3 meses más, el presidente puede declarar la vigencia de ese impuesto por otros 90 días. Vamos a imaginar, nosotros tenemos, como todos sabemos, el IVA en Colombia en 19 puntos. Vamos a imaginar que el presidente haya aumentado un punto al IVA, es decir, que queden 20 puntos. Pues ese punto adicional lo puede dejar por 90 días más, una vez se culmine los 270 días, que es lo máximo que puede tener el presidente para estar bajo conmoción interior. Tenemos un control de constitucionalidad. Vale todos las referencias y todo lo que dijimos respecto de la guerra exterior. Lo ejerce la Corte Constitucional. Es un control automático oficioso posterior. Es un control integral. Y en ese control podemos participar los ciudadanos. También tenemos el control de legalidad, valga las mismas referencias para la guerra exterior. Se requieren tomar muchas medidas derivadas de esos decretos legislativos, que son actos administrativos, y esos actos administrativos tienen un control inmediato de legalidad y lo ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativa, repetimos, con el Consejo de Estado como órgano de cierre. Disposiciones comunes a la guerra exterior y a la conmoción interior. Algo sencillo pero muy importante. La guerra exterior está regulada en el artículo 212. La conmoción interior en el artículo 213. Y la emergencia económica en el artículo 215. Porque en el 214 se establecen unas reglas comunes a la guerra exterior y a la conmoción interior, pero que también, por supuesto, ha de tenerse presente en la emergencia económica. ¿Cuáles son? Acá las tenemos en síntesis, en la Constitución, por supuesto, se encuentran completas. Primero es que los decretos deben ser firmados por el presidente y los ministros. Eso no es cualquier disposición, eso tiene un gran sentido de responsabilidad política, porque los ministros y el presidente, cuando firman un decreto legislativo, o bien declarando un estado de excepción, o bien tomando medidas derivadas de esa declaratoria, se comprometen y se hacen responsables. No es lo mismo que esa facultad la tenga un solo señor llamado presidente y que de manera unilateral imponga su voluntad, al tener que debatir, al tener que ser considerado, al tener que escuchar y al tener que llamar para que respondan a los ministros. En nuestro caso, en Colombia, que tenemos 18 ministros, esos decretos entonces llevarán la firma del presidente de los 18 ministros, bajo esa óptica de la responsabilidad. Se deben observar los principios de conexidad y especificidad.
queremos recalcar con ello, ya lo habíamos mencionado, pero es que todas las medidas tienen que estar directamente relacionadas con las causas y las necesidades que de ellas se desprenden para conjurar esas causas que dan lugar o bien a la guerra exterior o a la conmoción interior. Eh, Hay algo muy importante y que tiene que ver con el bloque de constitucionalidad, y es que no se pueden suspender los derechos y libertades. Esto tiene relación con el artículo 4 de la ley 137 de 1994. Allí está regulado, y por supuesto está regulado, si la memoria no me traiciona, en el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Eh, y es algo supremamente importante, ¿cierto? No se pueden suspender los derechos, no se pueden suspender. Eventualmente se pueden limitar los derechos, pero esa limitación no implica que se atente de tal manera que se vulnere el núcleo esencial de ese derecho, que lo haga inoperante, que lo haga inocuo. De tal manera que tiene que estar inspirado, si me permiten el término, por el principio de la proporcionalidad. Y no obstante, que no se puede suspender, pero sí limitar, hay unos derechos intangibles que en ningún caso se pueden tocar, así estemos en estado de excepción, de guerra exterior o de conmoción interior. Y para ello, finalizando la presentación, traigo en una lámina el artículo 4 de la ley 137 de 1994, donde se precisan esos derechos que me parece importante terminar con ellos. No se interrumpen las ramas del poder público. Miren, la democracia es la mejor forma de gobierno. Siempre tenemos que velar por ella, hablar por ella, argumentar a su favor, y siempre tenemos nosotros que rescatar y proteger sus instituciones, aún en situaciones extraordinarias. No tendría sentido que se declare una guerra exterior o una conmoción interior y se clausure el Congreso, o sea, que no se pudiera hacer control político. No tendría sentido que se declare la guerra exterior o la conmoción interior y se cierre, por ejemplo, la Corte Constitucional o el Consejo de Estado. ¿Qué control de constitucionalidad o legalidad se podría hacer? No tendría sentido que se declare la guerra exterior o conmoción interior y se clausure o se cierre la Fiscalía, o el General de la Nación, o se cierre la Procuraduría, o se cierre la Contraloría. En fin, los órganos, o se manden a cerrar y a militarizar las gobernaciones cuando los gobernadores son elegidos por voto popular. Es decir, los órganos bases de la democracia tienen que quedar intactos, acerados. Es más, un Estado puede salir fortalecido de una, de una declaratoria de estado de excepción o de emergencia o de estado de calamidad o extraordinario, como se le llama en las naciones. Debe salir fortalecido en el sentido de que las autoridades deben de dar cuenta que se le hizo frente a esa situación excepcional y sin embargo no se tocaron las instituciones democráticas. Todo lo contrario, al no tocarse, se entiende que se protegen y se entiende que se fortalecen, porque aún en estados extraordinarios siguen vigentes, que es lo que tenemos que siempre propender por ello. Decíamos otro aspecto importante: tan pronto como cesen las causas, se debe levantar el estado de excepción. Sí, con la guerra exterior sería con el Tratado de Paz, y con la conmoción interior, pues se evaluaría las situaciones. Si bien es cierto, el presidente tiene unos periodos para decretar la conmoción interior. Si, por ejemplo, el presidente la declara por 90 días, digo, la conmoción interior, el estado de conmoción interior, y luego lo prorroga por otros 90 días para 170 días, pero en el día 120 hace una valoración y en cuenta que ya se han conjurado las causas que dieron origen a esa situación tan grave de orden público, pues el presidente debe levantar la conmoción interior. De lo contrario, va a responder.
por ello. Responsabilidad política y jurídica. Miren, el punto quinto es muy importante porque el presidente y los ministros responden, deben responder penalmente, disciplinariamente, fiscalmente, políticamente, si abusan, si se desbordan en los poderes que le da la Constitución y la ley. Debemos precisar en este momento lo siguiente: un estado de excepción o un estado de emergencia no implica sinónimo, no es sinónimo de vulneración de derechos. No es una patente de corso para que el presidente vulnere, para que el presidente viole los derechos. No, es todo lo contrario. Es buscar frente a situación extraordinaria cómo el presidente restablece el orden, ¿cierto? Para garantizar los derechos, para garantizar la convivencia pacífica. Pero eso no quiere decir que el presidente pueda vulnerar un derecho. Voy a poner dos ejemplos tontos, pero que son muy dicientes. El presidente de la República no puede, por ejemplo, torturar porque estoy en estado de excepción. No, no. O un ministro de Defensa que autorice ello debe responder penalmente y si no se hace justicia en el Estado colombiano, en nuestro caso, pues no podemos acudir al sistema interamericano de derechos humanos para protegernos, porque en ningún caso eso lo puede hacer. Hay responsabilidad política y jurídica. Y recalcamos una vez más, y lo dice el artículo 214 de la Constitución Política, el control de constitucionalidad de los decretos legislativos. Por último, el estado de emergencia económica y social. ¿Por qué se puede declarar ese estado de emergencia económica y social que nuestra Constitución además llama ecológico por grave calamidad pública? Primero, hay que precisar que son hechos diferentes a los que pueden dar lugar a la guerra exterior o a la conmoción interior. Primer punto para precisar. Segundo punto, para precisar que son hechos graves, que son hechos sobrevinientes, dígase repentinos, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente lo económico, lo social o lo ecológico del país, o que constituya grave calamidad pública. Son fenómenos supremamente graves. Vamos a poner un ejemplo. Cae la bolsa de valores, hay un lunes negro, un martes negro, y eso afecta algunas transacciones, y eso puede afectar de pronto la banda cambiaria, pero luego se restablece y luego va a tener buenos días y va a haber normalidad por ese solo hecho de un lunes o un martes negro, ¿cierto? Por ese solo hecho de que un día la bolsa de valores esté a pérdida, no puede pensarse que ya es un hecho supremamente grave e inminente. Diferente es que eso perdure y diferente es que eso ataque el sistema financiero y diferente es que los bancos se declaren en bancarrota, por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo. Hay un temblor de 5.5 grados, vamos a imaginar, y hay algunas afecciones y el presidente, el ejecutivo puede hacer frente con los gobernadores, alcaldes, ayudar a las personas que cerca del epicentro, donde hubo algunas, digamos, situaciones calamitosas. Eso no quiere decir que el presidente por eso pueda decretar la emergencia económica. Tiene que ser un terremoto, tiene que ser algo supremamente grave para que el presidente pueda decretar. Esos ejemplos nos hablan de todos los demás ejemplos. No puede ser o nos pueden, digamos, facilitar la comprensión para otros casos, para otros ejemplos. No puede ser por una gripa,
Por eso no se puede declarar emergencia económica y social o grave calamidad pública, ¿no? Tiene que ser por un COVID-19, por una COVID-19, por un coronavirus, por algo supremamente grave que nos tiene a todos confinados, utilizando estos medios para poder seguir adelante con los procesos académicos, los medios virtuales, que tienen contagiados a cientos de miles de personas a nivel mundial, miles de muertos, que ha amenazado y golpeado la economía de qué manera, que ha amenazado el empleo de qué manera, que nos tiene verdaderamente angustiados. Ese es un hecho sobreviniente, no lo podíamos prever. Ese es un hecho grave, inminente, que atenta contra lo económico, contra lo social y contra lo ecológico, y que atenta con todo y que se convierte en una grave calamidad pública. El presidente de la República entonces puede decretar. ¿Quién puede decretar el estado de emergencia económica y social? Lo mismo, el presidente de la República con la firma de todos los ministros. ¿Por qué medio se puede declarar y tomar medidas para afrontarlos? Por medio de decretos con fuerza de ley. Dejamos entre paréntesis legislativos. Para mayor precisión, en alguna oportunidad, en alguna parte del artículo 215, se habla de decretos con fuerza de ley. Es sinónimo, porque es que un decreto legislativo es un decreto con fuerza de ley. Pero finalmente, en un párrafo del artículo 215, se precisa que es decreto legislativo. Es bueno decirlo, tanto para la guerra exterior como para la conmoción interior, como para la emergencia económica, es la misma norma, tiene el mismo nivel, que se llaman decretos legislativos que tienen fuerza de ley. Existe periodo, sí, hasta por 30 días, sumados los cuales no pueden superar 90 días en el año calendario. Es muy importante recalcar acá para que no se desgaste un gobierno cuando tiene estas limitaciones temporales. Es decir, que no se debe declarar por tanto tiempo. En este caso de la COVID-19, pues los hechos ni siquiera sabemos esto cuándo va a terminar, cuándo va a parar, pues los 30 días inclusive parecen ser insuficientes. Pero hay hechos graves sobrevinientes que se le puede hacer frente en 5 días, en 10 días. Los gobiernos no saben cuánto tiempo, perdón, los gobiernos no saben en cuántas ocasiones pueden haber fenómenos graves, sobrevinientes, repentinos, que perturben o amenacen perturbar de manera grave e inminente el orden económico, social o ecológico del país, o que constituyan una grave calamidad pública. No se sabe que mañana puede haber un gran verano, un gran invierno, un gran terremoto, puede haber otro coronavirus, puede haber otra epidemia, en fin. Entonces hay que ahorrar el tiempo, porque sumados todos los periodos que se puedan todos los estados de emergencia económica que se pueden decretar, todos los tiempos no pueden superar los 90 días al año calendario. ¿Se pueden decretar impuestos? Sí, se pueden decretar impuestos. El mismo artículo 215 dispone sobre los impuestos, porque no nos sirve el 338 de la Constitución. El artículo 215 habla de la posibilidad que el presidente, con la firma de todos los ministros, pueda decretar impuestos, y habla de la vigencia de esos impuestos, ¿sí? Esos impuestos de ninguna manera son permanentes, tienen una vigencia temporal, y dice expresamente la Constitución que esos impuestos que se puedan modificar o decretar bajo la emergencia económica pueden ser declarados hasta el término de la siguiente vigencia fiscal. Hasta el término de la siguiente vigencia fiscal. ¿Y qué es una vigencia fiscal? La vigencia que hablamos en materia tributaria y presupuestal, que coincide con el año calendario. Entonces, supongamos que el 20 de abril, por poner alguna fecha, se declara
un impuesto, se aprueba un impuesto mediante un decreto legislativo para quienes tengan un capital superior a, a $1.000.000, ¿cierto? Un impuesto contra el patrimonio. Ese impuesto puede cobrarse y puede durar hasta el 31 de diciembre del año 2021, es decir, hasta el término de la siguiente vigencia fiscal, hasta que termine la siguiente vigencia fiscal. ¿Tiene control? Sí, tiene control político. El Congreso debe examinar el informe hasta por 30 días, puede prorrogar incluso ese plazo. El presidente debe mantener informado al Congreso sobre todas las medidas, puede citar a los ministros, a los diferentes actores de autoridades que estén involucradas, digamos, en las decisiones, puede citarlos el Congreso de la República, pedir informes y, si es el caso, hacer las denuncias y poner las quejas respectivas o iniciar los procesos respectivos dependiendo de la situación. ¿Tiene control de constitucionalidad? Sí. Volvemos a lo mismo. El estado de emergencia económica, social y ecológica se declara por medio de decretos legislativos. Estos decretos legislativos tienen un control de constitucionalidad posterior oficioso que lo ejerce la Corte Constitucional y es un control integral. Dícese que se revisa tanto los vicios de forma como los vicios materiales, de fondo o sustanciales o de contenido y las causas, los motivos que dieron lugar. Por eso todos los decretos tienen que contener una parte emotiva sólida para que puedan superar la revisión constitucional, y la Corte Constitucional siempre frente a estos decretos decreta una serie de pruebas y demanda de las autoridades que alleguen esas pruebas para poder tomar una decisión de fondo. ¿Y tiene control de legalidad? Sí, valga lo mismo, para poder llevar a la práctica muchas de las medidas que se toman bajo los decretos legislativos, pues se expiden actos administrativos y estos tienen un control inmediato de legalidad que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como ya lo dijimos. Principios, solamente los vamos a mencionar muy rápido. El principio de necesidad, es decir, tiene que haber una debida justificación, una debida motivación para que se pueda declarar un estado de excepción. La conexidad, es decir, o quiere decir que todas las medidas que se tomen, los impuestos, todas las decisiones, las limitaciones de los derechos, si es el caso, tiene que estar directamente relacionada con dos cosas: las causas y la manera de enfrentar, de conjurar esas causas. No se puede, por ejemplo, imponer unos impuestos bajo una emergencia económica y luego destinar esos impuestos para pagar parte de la deuda externa, digamos, si no tiene esa directa relación. Proporcionalidad. Las medidas que toma el presidente y los ministros tienen que ser proporcionales a la gravedad del asunto. No puede ser arbitrario, no puede ser desbordado en su poder, no puede ir más allá de lo estrictamente necesario. Todo esto lo irá a revisar, por supuesto, quienes ejercen control, que es en principio el Congreso, control político, la Corte Constitucional, control constitucional y la jurisdicción de lo contencioso administrativo, control de legalidad, pero también las otras instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría, etc. Sobreviniencia, un principio muy importante. Son hechos repentinos, son hechos que no es posible predecirlos. No es que hoy pensemos que dentro de 10 años va a haber una dificultad económica por algún aspecto cíclico de la economía y no hagamos nada y dentro de 10 años entonces vamos a declarar la emergencia económica. No, tiene que ser algo que no sea posible prever, que no sea posible pensar que ello va a recurrir, tiene que ser algo espontáneo. Motivación de incompatibilidad. Este principio se refiere a que el presidente de la República con los ministros puede, mediante decretos legislativos, suspender leyes
que sean incompatibles para conjurar las causas, ¿cierto? Pero, ¿por qué se dice el principio de motivación de incompatibilidad? Porque el presidente tiene que sustentar, motivar. No es que el presidente diga, declárese suspendida la ley 20 de 1992, estoy inventando, y simple y llanamente se suspende. No, el presidente tiene que demostrar, tiene que motivar, tiene que exponer suficientes razones por las cuales va a suspender esa ley, todo para garantizar el principio de la separación de poderes como base de la democracia. Independencia y compatibilidad. Este principio nos quiere decir que cada uno de los estados de excepción en Colombia son diferentes. Guerra exterior por un lado, conmoción interior por el otro y emergencia económica por el otro. Cada uno tiene unas causas. Pueden coexistir, pero no se puede declarar un estado de excepción con base en las causas de otro estado. Tiene que cada estado estar soportado, fundamentado, cada estado de excepción soportado y fundamentado. Y si es el caso, podemos estar en una conmoción interior y luego viene un gran terremoto, pues puede declararse también la emergencia económica. Pueden ser compatibles los dos, siempre y cuando tengan causas, razones diferentes y sean diferentes, por supuesto, en la declaratoria, en la finalidad, en las normas, en todo. Colaboración armónica. Es muy importante este principio porque vemos, por ejemplo, en Colombia que en ocasiones uno ve que los gobernadores van por un lado, los alcaldes por el otro, algunos ministros por un lado, el presidente por el otro, y ve uno que parece ser como una especie de competencia de egos, ¿cierto? En ocasiones. Y no, tiene que las autoridades actuar de manera colaborativa, de manera coordinada, de manera armónica, antes de dar las declaraciones, hablarse, consensuar, buscar cuál es la mejor manera para afrontar esa situación y no generar una especie de inconformidad en la comunidad y no generar zozobra, angustia, que ya es suficiente con un coronavirus, ya es suficiente con un COVID-19, ya es suficiente con una COVID-19, con una epidemia para uno estar angustiado a ver qué piensa el alcalde, qué piensa el presidente, qué nos dirán ahora, mañana qué vamos a hacer, pasado mañana qué vamos a hacer. No, lo importante en esto es que haya inteligencia, que haya madurez política, y ello implica consenso, implica respeto por las jerarquías e implica decisiones muy coordinadas para que la gente tenga como un solo norte y en esa medida pueda estar más tranquilo, no obstante la calamidad. Temporalidad es un principio que tiene que ver con, con la misma razón de ser de un estado de excepción. Es que es algo extraordinario, no puede ser que se tomen medidas indefinidas. Si es algo extraordinario, las medidas tienen que ser extraordinarias, es decir, tienen que ser temporales, tienen que ser por ciertos periodos. En la guerra exterior no hay periodo, pero tiene que levantarse tan pronto como se logren superar las causas que dieron origen a esa guerra. Territorialidad quiere decir, o lo tenemos como principio en el sentido de que el presidente de la República, sobre todo en materia de conmoción interior o de emergencia económica, puede declararla en toda la nación o en parte de ella. Por ejemplo, antes de esta emergencia que estamos viviendo, que recuerde la última fue en el año 2015, para atender a las dificultades que tienen nuestros hermanos venezolanos, el fenómeno de la migración, y se declaró en algunos municipios de algunos departamentos, sobre todo fronterizos, se declaró la emergencia económica, de tal manera que ese es el principio de la territorialidad. Y un principio muy importante, principio de la no discriminación. Los estados de excepción, de emergencia, como le quieran llamar, de alerta, como le llamen en los estados que le llamen, no es para discriminar, no es para excluir, no es para perseguir a nadie por su etnia, por su religión, por su inclinación sexual, por su origen económico, social, por sus pensamientos, por su ideología, por su filosofía. No, absolutamente no. Eso no da derecho a él. Todo lo contrario.
deben garantizarse en mayor medida. Nadie se puede discriminar, excluir. Siempre los constitucionalistas hablamos de la progresividad de los derechos y no es un estado de excepción para ser regresivo, sino para soportar la progresividad y, si es el caso, avanzar en ella. Por último, solamente lo dejo enunciado lo que había hablado respecto del bloque de constitucionalidad, que lo contempla el artículo cuarto nuestro de la Ley 137 de 1994. Unos derechos intangibles. Aquí están relacionados esos derechos intangibles: derecho a la vida, a la integridad personal, derecho a no ser sometido a desaparición forzada, torturas. ¿Quién ha dicho que un estado de excepción es para perseguir a los ciudadanos? Eso no tiene ningún soporte. En últimas, agradeciendo la atención y rogando que tengamos otra ocasión de hablar o de ahondar más sobre este tema, o de ahondar o hablar sobre otros temas, quiero agradecer y quiero dejar esta reflexión: que en todo caso debemos velar, debemos defender y debemos propender por la democracia, por sus instituciones, las instituciones democráticas bajo los estados de excepción, extraordinarios, de emergencia, como se le llamen. Esas instituciones democráticas deben salir aceradas, fortalecidas. No hay que retroceder en la democracia ni en la garantía de los derechos. Muchas gracias.